En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ustedes saben que como todos los jueves tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de guardia, que ustedes le envían las preguntas y le vamos a someter a esas preguntas. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a Bueno, nuestros seguidores. hoy hemos agrupado varias preguntas que han llegado sobre un tema que es un tema peculiar porque no es el tipo de hiperactividad al que se refiere la gente y es la hiperactividad en los adultos. Existen también adultos hiperactivos, Sí, pero no sí, son igual que los niños hiperactivos, imagino. con matices. No me Gracias, diga don que se van César. moviendo también así. No, ya, Ya me ahora parecía a ahora mí lo que... veremos. No, es mucho más profundo, más serio y más destructivo y más invalidante. Le agradezco profundamente que hayan escogido este tipo de preguntas. Me ha afectado de un modo especial este tema y además, como le dije, es mi tesis doctoral sobre la hiperactividad. No de adultos y de niños, pero he visto luego a lo largo de mi vida profesional que esos primeros adultos, esos primeros niños que se empezaron a diagnosticar hace décadas, ahora han sido adultos. Y el estudio de Montreal y el estudio de Milwaukee han ido siguiendo todas estas cortes poblacionales de niños que fueron diagnosticados en los 70 y que ahora qué ha pasado con esos adultos. Hace unas décadas se pensaba que la hiperactividad en adultos era un mito, un gran error, porque la hiperactividad en adultos permanece porque es un trastorno de origen neurobiológico, pero con un impacto conductual y de las emociones. Es un trastorno que además se entiende muy poco a nivel familiar, lo cual lo entiendo perfectamente porque los sujetos que lo padecen son sujetos poco adaptativos y francamente molestos para el sistema, pero sobre todo para ellos mismos. Hay muchísimos personajes, muchísimos de la escena pública que han sido, por ejemplo, la señora Ordóñez, Carmina Ordóñez, era una hiperactiva. En las mujeres, además, tiene una peculiaridad. Es mucho peor porque pasa más silente de niñas. Hay muchas menos niñas. ¿Hay diferencias en la hiperactividad Sí, de sí, adultos entre sí, hombres y sí, mujeres? sí, perfectamente. ¿En qué sentido? La mujer hiperactiva adulta lo lleva en el self oculto, es decir, no ha sido diagnosticada, no se diagnostica tanto a las niñas, ahora ya sí porque hay mucho sobrediagnóstico de hiperactividad. Pero las mujeres adultas de ahora no han sido diagnosticadas en su momento como niñas hiperactivas. Además, las niñas hiperactivas cursan más con un déficit de atención que luego en su vida adulta se traduce en un trastorno de ansiedad o ansiedad depresivo. Es más difícil ver a niñas con trastornos impulsivos o trastornos de la conducta, que es más propio de varones. A los niños hiperactivos siempre se les detecta por un problema, siempre de conducta. Se portan mal en clase, se portan mal en casa, se portan mal. Es una conducta, no es un estado anímico. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el mundo adulto? Bien. Entre el 3 y el 6% de la población adulta es hiperactiva. Y entonces entre el 30 y el 60% de esa población han sido hiperactivos de niños. ¿Qué ocurre con la hiperactividad de niños? Según se tenga la intensidad del trastorno, puede resolverse con la adolescencia, porque es un problema de nivelación de los neurotransmisores. Si se resuelve con la adolescencia, se ha acabado y entra ese adulto a pertenecer a un sujeto control, población estándar, no pasa nada. Segunda cuestión, segunda posibilidad. Que los adultos no hayan resuelto el problema, no hayan evolucionado a trastornos psiquiátricos, pero sí se hayan quedado síntomas psicológicos. Por ejemplo, clarísimo, la baja autoestima. Y además tienen los tres factores típicos, es la tríada, una tríada fenomenológica y descriptiva de cuáles son las características psicológicas de los niños y de los adultos hiperactivos. La hiperactividad, la impulsividad y el déficit de atención. Bien. Y la siguiente variante o posibilidad de los adultos es que no solamente no hayan superado la hiperactividad, sino que hayan hecho un trastorno comórbide, es decir, que hayan enganchado con trastornos obsesivos,
trastornos ansiosos o trastornos de los impulsos, como pueden ser trastornos adictivos. Hay un alto porcentaje de presos o alto porcentaje de personas que tienen adicciones al alcohol, a las sustancias, que son hiperactivos adultos. Vayamos entonces... ¿Qué caracteriza un hiperactivo? ¿Cómo se distingue cuando un adulto es hiperactivo? Porque el niño se ve, o sea, se nota, se percibe, etcétera. Pero en el caso de un adulto, por ejemplo, esto que estaba comentando de Carmina Ordóñez, ¿en qué se distingue que Carmina Ordóñez era hiperactiva, por Muy ejemplo? bien. Las características de estas personas son una sensación de una vida caótica, desorganizada, una percepción de su estima que no coincide con la percepción de los demás. Tienen En el sentido de que es inferior. Inferior o superior. En algunos casos, cuando son conductas antisociales, los pringaos son los demás. Ellos son los que controlan y los que saben. O chicos que tienen conductas antisociales, que me dejes en paz, papá, que me dejes en paz, mamá, que esto no sabes qué sé yo. No se ajusta verdaderamente cuando te están diciendo las notas académicas que no responden al mínimo. Entonces tienen un desajuste. Después, una historia familiar de TDA. Siempre suele haber el progenitor más directo que tiene TDA, o un abuelo, es decir, una línea más directa, antes que un tío. Explique usted qué es TDA para la gente. TDA, sí, es que ya lo manejo, trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Se puede tener hiperactividad o no se puede tener hiperactividad. Es decir, se puede cursar solo con el déficit de atención y son un prototipo de personas mucho más tranquilas, exteriormente, porque interiormente todas cursan con ansiedad, o se puede tener la hiperactividad subtipo impulsivo, que esa es la parte que interpreta la gente que son los hiperactivos, solo ese subtipo. Bien, sigamos. ¿Qué características tienen? Acometen muchas tareas, todas a la vez, ninguna terminan. Tienen muchísimos proyectos, están ensimismados en las fantasías, tienen bajísima tolerancia a la frustración, no saben inhibir sus impulsos, les cuesta trabajo afrontar el aburrimiento y el hastío, son impacientes, son inseguros, tienen la procrastinación. ¿Sabe lo que es? Esto ya vendrá, más tarde. Llevan las tareas, les cuesta muchísimo trabajo empezar las tareas y las suelen empezar cuando ya no hay más remedio que afrontarlas. Tienen una impronta mental, son mentirosos todos. Mentirosos impulsivos y mentirosos, hay dos tipos de mentira. La primera mentira es una de las características que estaba comentando, es todo lo primero que se les pasa por la cabeza lo dicen. ¿Has hecho esquí acuático? Sí. No lo he hecho en mi vida, pero claro, en esa situación que no sabes inhibir porque no escuchas en profundidad al otro, porque otra de las características es la verborragia, que escuchan poquísimo y hablan enormemente e interrumpen, pues claro, para no tener que molestarse en parar y decir qué consecuencias va a tener el que yo diga que he hecho esquí acuático, el otro me va a seguir preguntando. Y entonces yo voy a tener que ir generando ya una mentira vergonzante para tapar mi falta de verdad. Entonces, son personas que son muy extrovertidas, muy sociables, pero que al final están solos. Vamos con esas características de hiperactividad. ¿Cómo es la hiperactividad en los adultos? Porque usted decía, bueno, ¿se están moviendo constantemente? No. Esa parte se ha superado, ha entrado en fase de maduración. Pero, como no está tratado, hablamos de un hiperactivo no medicado. Atención, y sé que esta noche nos están escuchando muchas personas. Un hiperactivo siempre, siempre, siempre tiene que estar medicado, siempre por especialista. Si no, no hay manera de abordar toda la patología que tienen. Bien, ¿cómo es esa hiperactividad en la edad adulta? Normalmente, cuando estás hablando con un hiperactivo, las piernas están constantemente moviéndose, o incluso movimientos compulsivos de los pies. Tamborileo de dedos. Se toquetean la ropa, si es un varón la corbata. Se mesan la barba, el pelo. Tienen esos tics gestuales o están jugando con un objetito en la mano constantemente. Las horas de sueño tienen los ciclos de los roedores. Es decir, les cuesta muchísimo trabajo irse a la cama por la noche.
después les cuesta enormemente levantarse por la mañana, porque hemos dicho que estas personas no pueden autorregularse para afrontar el hastío, el aburrimiento que ellos leen en la vida cotidiana. Ahora bien, si un hiperactivo que se ha acostado a las 3 de la madrugada, al día siguiente está plagado de actividades novedosas y motivantes para él, se va a levantar el primero y se va a levantar con ganas. Pero si es levantarse para abordar el trabajo diario, le va a costar muchísimo y va a tener grandes complicaciones. Otra de las cuestiones que hay que saber, el adulto hiperactivo, si es hiperactivo de verdad, porque puede tener estados. ¿Quién no tiene en un momento determinado intolerancia a la frustración? O es impaciente, o tiene impulsividad. Pero si hay dos áreas específicas que están siempre en dificultad, por ejemplo, en caso de adultos es el área laboral o el área familiar o el área social. ¿Cómo se ve afectado el área familiar? Estas personas son altamente dependientes de las parejas. ¿Por qué? ¿Por idealización o por fusión? No, por necesidad. Porque ellos se leen, por esa baja autoestima, ellos se leen que son muy fluctuantes en los cambios de ánimo. Tú, un hiperactivo que está en un momento de motivación, puede ser el tío más salao y más vitalista. Que no hay que confundir la vitalidad con la impulsividad. La vitalidad es una dimensión positiva, la impulsividad nunca es positiva. Bueno, entonces está muy activado y le dices cualquier situación y te la aborda y te responde y hay una empatía. Le pillas en un momento de desmotivación y te arma una bronca. Además, externalizan la culpa de sus errores siempre a los demás. Claro, convivir con este tipo de personas, una pareja, es muy difícil porque tienen gastos indebidos. Suelen gestionar muy mal sus gastos. Un hiperactivo puede ir a un concesionario de coches y comprarse 2 coches. ¿Qué ocurre? Que no saben ver las consecuencias. ¿Qué es la impulsividad? La impulsividad es que tú no tomas un freno como respuesta conductual ante el estímulo. Es decir, el estímulo coche, tú tienes que tener un freno porque detrás tienes otro estímulo que es tu cartera. Básicamente tú eres el que autorregula esos 2 estímulos. Ellos no. Ellos les puede más el estímulo coche y no piensan en las consecuencias del resultado del estímulo cartera. No lo piensan. Claro, ¿qué ocurre? Que las parejas que no son hiperactivas tienen un sufrimiento enorme. Pero ellos se vinculan de tal manera que no me dejes, por favor, no me dejes, porque saben que esa paciencia y sobre todo que el encaje con otra pareja va a ser punto imposible, porque ellos se saben con dificultades. Bueno, y estas personas con dificultades sufren muchísimo, muchísimo, porque además es un trastorno que la gente lo lee como trastorno de la moralidad, trastorno de la falta de voluntad. Es verdad que tienen conductas puntualmente amorales, pero no son psicópatas. ¿Por qué? Porque después de que han tenido, por ejemplo, son personas que pueden haber incurrido en consumo de prostitución, en consumo de pornografía, en adicciones a videojuegos, en adicciones a ludopatías, en adicciones incluso, atención, a sobrecargas laborales, adictos al trabajo, a hiperactivos adultos que se sienten mejor con horas trabajando. Si son trabajos muy dispersos y al aire libre, usted sabe, don César, esto es una anécdota, que hay muchísimos hiperactivos en la profesión de periodismo. No me extrañaría nada. Pero muchísimos. ¿Por qué? Porque es una profesión, muchos más, por ejemplo, que abogados. Que permite estar mucho fuera de casa. Exacto. Y además, con múltiples tareas a la vez. Estoy haciendo un reportaje, luego escribo, luego si es periodista de guerra ni le cuento. Es decir, hay profesiones que encajan. Otras profesiones que son altamente demandadas por estos adultos. Bomberos, policías, guardas forestales. Todo lo que sea actividad exterior y sobre todo actividad, movimiento. Porque hemos dicho que aunque no tienen ese movimiento hiperkinético de los niños que no paran quietos, cuando se sientan en una silla no reposan en la silla.
están en desazón dentro de la silla. De hecho, le toca a un hiperactivo al lado, adulto, en el cine y te da la película, porque se remueve constantemente. Y hay gestualidad. Otra de las características, un hiperactivo, cuando se habla con él, tiene una gestualidad superior a la media. Empiezan abordando la conversación y dominando la conversación. Y van cayendo hasta el punto en que el vocabulario se va convirtiendo cada vez en más soez, llegan a los tacos y además pierden el hilo frecuentemente. Cuando le toca al interlocutor hablar, ellos desconectan. Se les ha apagado el interruptor. Claro, el interlocutor que está viendo esto no es fácil tener de amigo un hiperactivo. No, Porque obviamente. además tienen la impulsividad, que hemos dicho que es esta parte de que no saben frenar. ¿Tiene problemas el control de los impulsos? Inmenso el problema del control de los impulsos, porque cuando uno está con su pareja y tienes hastío al aburrimiento y la pareja no es hiperactiva y su cerebro no solicita un cambio constante, ellos te pueden presentar historias de lo más variopintas para hacer cambios. Creo que es el momento de hacer una gran inversión y comprarnos un chalet en Sotogrande. Y dice la mujer, o me da igual el que sea, el no TDA, el no de trastorno de déficit de atención. Pero hombre, ¿cómo se te ocurre esto? No, no. Y elaboran, porque son muy ingeniosos. Y además, a veces con una inteligencia muy aguda y muy creativos, te elaboran tal proyecto que tú lo compras. Y en ese momento se le ha ocurrido el proyecto a partir de estar en un momento de hastío, según ellos, porque son incapaces de ver una película, porque son incapaces de estar leyendo un libro. Ojo, si les interesa la situación, tienen el hiperfocusing. Es decir, pueden pasarse horas. Si el trabajo es muy motivante o la tarea es muy motivante, pueden pasar de una tarea a otra, incluso las fases de sueño comérselas. Luego vendrá el bajón, pero se las comen, siempre y cuando aparezca la motivación. Otro capítulo, los reforzadores. Para un hiperactivo es lo más cercano a un chimpancé. Las personas que me estén escuchando dirán, madre mía. ¿Por qué? Porque los mamíferos, sobre todo los grandes mamíferos, necesitan mucho el refuerzo. El refuerzo de la banana, el refuerzo de salir a los árboles, el refuerzo inmediato. Lo que caracteriza a una mente madura, que estas mentes están entre 3 y 4 años por debajo de su edad cronológica, es precisamente ese estado de inmadurez para poder soportar las gratificaciones a largo plazo. En la vida adulta, las gratificaciones son escasas y nunca son inmediatas. Es decir, se hacen las cosas porque hay que hacerlas, no porque esperemos una recompensa inmediata. Ellos tienen esa recompensa inmediata. Vamos a lo del estímulo coche. ¿Cuál es la recompensa inmediata de tengo 2 coches? La recompensa inmediata es que se ha liberado el deseo, en ese momento lo tengo, me lo llevo, y no 1 sino 2. He cubierto mi deseo, con lo cual es reforzante. Ahora, ¿qué sería la gratificación a largo plazo? No me compro nada más que un coche con unas características, sí, pero el refuerzo a largo plazo es que voy a tener una economía más estable y con eso voy a poder organizarme mejor. ¡Ja! La siguiente característica, la organización. Imposible de organizarse. Estas personas son incapaces de llevar una agenda, incapaces de gestionar sus tiempos. Pueden quedar con 2 personas a la vez y sin darse cuenta. La ventana temporal no existe para ellos. Es decir, el tiempo se creen, por eso la procrastinación, se creen que van a poder abordarlo y claro, les pilla el toro. Y además echan la culpa a los demás. Es que claro, yo no me he dado cuenta. Es que se me ha pasado el tiempo. Claro, es que no te organizas. La característica es que son incapaces de realizar un horario, de tener una agenda y de llevar citas. Nuevamente, para tener una cartera de amistades.
Las amistades se tienen que cuidar con organización, con tiempo, es decir, que si quedas a las 5 está feo llegar a las 7. Bueno, pues Sí, es cierto. este tipo de personas llegan a las 7 y se sorprenden de que, bueno, es un par de horas. Pero no lo dicen en sentido irónico y sardónico. No, no, lo dicen desde la parte más inocente de, pero hombre, ¿por qué? Porque en su neurología el esquema tiempo no es exactamente igual que el esquema tiempo en un sujeto control. Claro, cuando digo sujeto control, es un sujeto normal. Dice, hombre, es que 2 horas, para ti no sé lo que son, pero para mí son mucho. Efectivamente, es que para él no son nada y se las ha podido pasar pues teniendo en mente que ha quedado con su amigo, pero se ha liado pues a jugar a un solitario en el ordenador. ¿Y cómo se trata a una persona así? Aparte de la medicación a la que hacía referencia antes. Bien, ojo, pero la medicación siempre es con psicoestimulantes, ¿eh? Que muchas personas dicen, bueno, psicoestimulantes, ¿cómo un cerebro que está tan en punta puede tener psicoestimulantes? Otra de las características de remedio, si no se tiene a mano un psicoestimulante, es café y Coca-Cola a dosis las que quiera el paciente. ¿Por qué? Porque son estimulantes de la familia de las santinas, estimulantes naturales. Este cerebro, en el fondo, lo que tiene son desconexiones entre un acueducto y otro de las distintas áreas del cerebro, que si nos da tiempo las vemos. Entonces, la manera de cablear, es decir, cuando tienen esta falta de organización, es que hay apagones, como si aquí en el estudio hubiese apagones. Entonces, para capturar lo que ha habido durante el apagón, el sujeto se hipermueve para ver si puede suplir la falta de información de ese apagón con el siguiente. Entonces, para tener el tendido eléctrico, de ahí la medicación. Ahora bien, ¿se acuerda que en la primera parte hemos dicho cómo devenía, según la vida adulta, podían ser el que se le ha resuelto, el que le quedan solamente síntomas psicológicos y el que deviene con síntomas psiquiátricos? El que deviene con síntomas psiquiátricos, es decir, que tiene una conducta antisocial, son chicos o jóvenes que ya tienen conductas de alcohol, de cocaína, de cannabis, problemas con la ley. Otra de las características, don César, clarísimo, y lo decía el doctor Berkeley, la mayoría de las personas, sobre todo varones adultos hiperactivos, tienen mayor tasa de accidentes de tráfico. Cometen muchísimos accidentes de tráfico. Si juntamos el déficit de atención, el apagón, con la impulsividad, y si además tenemos ya, porque somos adultos, un trastorno psiquiátrico que es un trastorno antisocial, pues claro, es una bomba de relojería. La sexualidad de los hiperactivos es muy difícil, porque van a la suya, es decir, no contemplan para nada las necesidades de la otra persona y además tienen mucho más riesgo de embarazos no deseados o de tener enfermedades. ¿Qué cuadro, por Dios? Pues, pues don César, está delante de una. ¿Usted es hiperactiva? Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que precisamente siempre uno estudia psicología por algo, ¿no? Pero cuando a uno le tratan y cuando a uno se autorregula, se pueden hacer cosas. Por eso mi mensaje, por eso le he dicho, me afecta de un modo especial. Y hay posibilidades porque yo me considero una persona que me salen patrones es altamente hereditario, me viene de herencia de padre y se puede completamente llevar una vida estable, regulada, feliz y plena. Yo sí recuerdo una infancia y una adolescencia desbordada. Ahora, es cierto que me queda a mí de hiperactiva. Pues que a veces una ama de casa, trabajadora como yo, que tiene que hacer muchas cosas, las encaja y a mí me pueden desbordar. Es decir, que tengo más tendencia a la ansiedad, con lo cual tendré que tomarme medicación para ese tipo de dimensiones. Pero no pasa nada más. Ahora, ¿se acuerda usted de la vida tan terrible que sufrió Carmina Ordóñez? Todo lo que se puede solucionar, y hay solución, que ese es el mensaje de esta noche, y hay solución, se puede y se debe tratar. Ahora, faltan profesionales. Yo admiro muchísimo a los Estados Unidos por muchas cosas, pero entre otras, esto está súper superado.
Hay tanta bibliografía, tanta investigación que uno va a cualquier consulta y comentas tu desarrollo psicobiográfico y te dicen, claro, esto es de esto. Hoy todavía me tengo que pelear con algunos colegas porque intentan tratar un trastorno antisocial o un trastorno adictivo, solamente el trastorno, sin ver el trastorno primario, que es la base de la hiperactividad. Y mientras no se trate eso, y vamos, ¿cómo se trata? ¿Qué es lo que decía usted? Con medicación y con terapia. Y las dos son necesarias. Hay gente que no quiere medicación porque dice, yo no me voy a tomar un psicoestimulante. ¿Por qué no? Si yo tengo diabetes, me tengo que ponerme insulina. ¿Por qué voy a decir que no a algo que es que sí? Por ejemplo, el doctor Rojas Marcos también es hiperactivo. ¿Ah, sí? Sí, estuve con él en un congreso aquí en Madrid y hablaba también, bueno, pues de cómo una línea suya de investigación es esto. El doctor Berkeley, que es el del estudio de Milwaukee, se metió en profundidad porque su hermano gemelo y su nieto Leo son hiperactivos. Entonces hay mucha gente sufriendo. Tengo muchos pacientes que me han pedido y seguidores nuestros que me han pedido que trataran este problema porque no es un problema baladí, porque hay mucho sufrimiento y porque además de estas personas que están sufriendo, hay familias que sufren. Porque claro, ser pareja de un hiperactivo Imagino no debe ser fácil. es difícil. Pues muchísimas gracias por todo, doña Pilar. La veo Dios mediante la temporada que viene ya. Si Dios quiere. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César